Hola, pues bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, parte de mi libro les comparto de manera muy sencilla. Pues vamos a hablar un poquito de los pronombres personales en la lengua maya. Acuérdense que mi canal es para enseñar la lengua maya. Y pues bueno, el objetivo más que nada, pues transmitir a todas las personas que quieran aprender de esta hermosa lengua. Bueno, los pronombres, pues bueno, como también en el español, en la lengua maya también existen. Entonces, para ello empezaríamos como, bueno, sería ten, se refiere a yo, tech, tech, que se refiere tú, tú, tech, leti, pues bueno, él o ella, y en plural, pues bueno, ahí tenemos otro ton, nosotros o nosotras, dependiendo si son damas. Y hay un nuevo, nuevo terminología que también Maya habla de tonesh cuando se refieren dos grupos, que serían nosotros y ustedes. También, bueno, tenemos teesh, teesh que significa ustedes, y letiob, ellos o ellas. Bueno, entonces repetimos, ten, yo, tech, tú, leti, él o ella, ton, nosotros o nosotras, tonesh, nosotros y ustedes, teesh, ustedes, letiob, ellos o ellas. Bien, bueno, también en estos pronombres pues, se agrega la parte del morfema ligado a e, que pues bueno, no hace ningún cambio al respecto, sino que continúa el concepto como tal y damos algunos ejemplos también. Por ejemplo, aquí vamos a ver pronombres que lleva la parte de ten, yo, tené, cuando se usa el pronombres personas con morfema e. Hablamos, en vez de decir ten, decimos tené, tech, teché, leti, letie, ton, tone, tonesh, toneshe, teesh, ustedes, teeshe, letiob, o ellos o ellas, letiobe. Entonces aquí no hay variación, vamos a ver algunos ejemplos de estos pronombres con el morfema ligado a e. Este es parte de lo que estoy escribiendo de un libro que espero más adelante se los hagamos llegar, lo publiquemos. Este es el parte de lo que vamos a enseñar. Bueno, por ejemplo, hablamos de usando el morfema E con algunos verbos. Aquí aparece, por ejemplo, hanal. Hanal es comer. Entonces, usando los pronombres empezaríamos con yo, ¿no? Tené tan ihanal. Tené tan ihanal, yo estoy comiendo. Teché tan ahanal, tú estás comiendo. Letie tan uhanal, él o ella está comiendo. Toné tan ihanaloon. Toné tan ihanaloon, nosotros estamos comiendo. Toneshe tan ihanaloon. Este es el nuevo que se considera dentro de la norma de la escritura de la lengua maya. Toneshe tan ihanaloon. Nosotros y ustedes estamos comiendo. O sea, dos grupos que representa esto, ¿no? Y luego, teeshe tan ahanalesh. Teeshe tan ahanalesh. Ustedes están comiendo. Entonces, si regresamos en este cuadrito, pues bueno, aquí es donde nos damos cuenta de que, pues, tené o ten es yo, tech, tú, o teché, que es lo mismo, leti, 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 él o ella, tom, tonesh, tonesh, toneshe, teesh, ustedes, teshe, es lo mismo, letiob, letiobe, ellos o ellas. Entonces recordemos, ten, yo, tech, tú, leti, él o ella, tom, nosotros, tonesh, nosotros y ustedes, tesh, ustedes, letiob, ellos. Entonces, estos son los pronombres. Vamos a practicar
bueno, faltó uno. Letiobe tan ujanalob. Ellos están comiendo, ¿no? Vamos a usar con uno que es jugar. Por ejemplo, jugar es bashal. De bashal. Aquí está mal. Vamos a corregirlo. Es tani bashal. Tani bashal, yo estoy jugando. Teche tan abashal, tú estás jugando. Letie tanu bashal, él está jugando. Él o ella está jugando. Tone tan ibashalon. Tone tan ibashalon, nosotros estamos jugando. Toneshe tan ibashalon, nosotros y ustedes estamos jugando. Bajamos. Te'eshe tana bashaleesh. Te'eshe tana bashaleesh. Ustedes están jugando. Te'eshe tan abashaleesh. Ustedes están jugando. Letiube tanu bashalob. Ellos o ellas están jugando. Bien. Bueno, estos son con algunos verbos. A ver si tenemos otro ejemplo por acá. Caminar. Este es shimbal. Bueno, hay varios. Bajamos. Bueno, con tzib, por ejemplo, podemos manejar con tzib para ir cerrando con esto. Tzib es de escribir. Entonces, tene tan tzib, yo estoy escribiendo. Teche tan atzib. Letie tan tzib. Tone tan itziboon. Nosotros estamos escribiendo. Toneshe tan itziboon. Nosotros y ustedes estamos escribiendo. Te'eshe tanatzibeesh, ustedes están escribiendo. Letiobe tanutzibob, ellos están escribiendo. Entonces, aquí lo importante que con esto podemos hacer las combinaciones de cualquier verbo, conociendo los pronombres como tal, ten, tech, leti, tone, tonesh, letiob, ¿no? Entonces, tener a la mano este cuadrito que ya les mostré. Va a ser alguna publicación de uno de mi primer libro, tal vez en la lengua maya, pero bueno, aquí les adelanto cómo va a estar. Es aprender de este cuadrito que diga ten, tech, leti, tonesh, tesh, letio, y aquí da los ejemplos, ¿no? Ten, teche, letish, tonesh, que es lo mismo, no cambia. Aquí les voy a leer textualmente, ¿no? Que no hay variación. En estos elementos pueden aparecer o desaparecer cuando se utilicen diversos tipos de expresión en lengua maya. En el caso particular de ten y tech, se acorta al momento de incorporarse el morfema e al final de los mismos. O sea, ten, cuando se dice tene, esto se quita una e y se aumenta la e con el apóstrofe. Tech, en vez se le quita tech, teche, y ya se acorta, ¿no? Como lo dice acá, ¿no? Para que aparezca o no aparezca dicho morfema depende del gusto, el estilo de cada quien, porque como bien puede decir tene tan y shimbal, yo estoy caminando, también puede expresarse tene tan y shimbal, yo estoy caminando, o simplemente tan y shimbal, estoy caminando. Cualquiera de dicha expresión se comprende sin problemas, ya que gramaticalmente no les hace falta nada. Entonces, no hay ningún problema que lo hagas con morfema e o sin la morfema en el caso de los pronombres. Pues bueno, cerramos con esto, compañeros. Espero que les haya gustado esta clase. Mi futuro próximo, mi primer libro tal vez, estoy trabajando sobre ello. Es parte de lo que le estoy enseñando. Entonces cerraríamos repitiendo ten, yo, tech, tú, leti, él o ella, ton, nosotros o nosotras, tonesh, nosotros y ustedes, teesh, ustedes, letiob, ellos o ellas. Que shiwatakanesh lemayatana, espero que hayan aprendido de esta lengua maya, tumen hatzots, porque es hermoso. Hola, les envío saludos. Tujel Quintahuetelesh, hasta pronto. Tenicaba José Javier Maichan. Mi nombre es José Javier Maichan.